vamos a hablar acerca de la creación, del origen del Banco de la Nación Argentina, ya por el año 1891, que en su momento estaba Carlos Pellegrini como presidente de la Nación y se había creado, dicen, para paliar una profunda crisis económica que vivíamos en ese momento en nuestro país, para desarrollar las funciones y, bueno, cómo ha sido, por supuesto, el desarrollo del mismo hasta la actualidad, es que nos encontramos con nuestro magíster en historia, porque ya es nuestro, ¿viste? Maximiliano Martínez, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Ah, con la introducción que hiciste, aquí cortamos la columna, listo, ya está. Fantástico, fantástico. ¿Cómo estás, Mari? ¿Todo bien? Excelente. ¿Todo en orden? Bueno, hoy viste que todo el tiempo hablamos de las funciones del Banco de la Nación. Sí. También se puso mucho en auge algunas cuestiones puntuales cuando asumió la presidencia Javier Milei. Y a partir de ahí, constantemente estamos hablando de las funciones que tiene el Banco de la Nación Argentina. Y así que hoy decidimos tomarlo como tema. A ver, el Banco de la Nación Argentina, como la universidad pública y la salud pública, son buques insignia, vuelvo a repetir, del Estado Nacional Argentino. Y justamente, fíjate que vos en la introducción que hacías citabas a Pellegrini, tercer presidente de la mal llamada generación del 80, que llega al poder justamente por la renuncia de su presidente, que era Juárez Celman, y que renuncia a causa de dos razones que son extremadamente importantes. La primera es una crisis económica de trascendencia prácticamente bíblica que se da a finales de la década del 70 y que va a generar el primer intento de movimiento revolucionario en la Argentina con tipo de características revolucionarias y la aparición del primer partido político moderno en la Argentina, que va a ser la Unión Cívica Radical. ¿Está bien? Sí. Encabezada por Leandro N. Alem, Irigoyen, Alvear, Campos, etc. Esa revolución lo que va a intentar llevar es sacar del poder a Juárez Celman y poner un presidente radical por medio de una revolución. La revolución va a fracasar porque va a haber un político de uno de los más importantes de la historia argentina, que es Julio Argentino Roca, y va a lograr que quien continúe con el mandato en la presidencia de la República Argentina sea Pellegrini, Carlos Pellegrini. Carlos Pellegrini va a ser el ideólogo de la creación de el Banco Nación, el 18 de octubre de 1891, bajo la ley 2548, creo que es, iba a tener como finalidad tratar de generar un orden económico y financiero a la crisis que se había dado a finales de 1870. ¿Por qué? Porque este sistema económico que había sido delegado a la liberalización del mercado había generado una crisis en la Argentina justamente porque el Estado no tenía control sobre el sistema financiero y también porque en ese momento no estaba todavía consolidado como verdaderamente se debería haber estado el Estado Nacional. No había una incidencia del Estado sobre las provincias, sobre el control financiero que tenían. Cada provincia tenía su banco, había una gran cantidad de bancos privados y el Estado no tenía un control sobre esos bancos. Entonces, Pellegrini, que también tiene una cuestión especial, que es el primer presidente de la Sociedad Industrial Argentina en 1876-77, tiene esta idea de crear el banco como un sistema que controle las transacciones financieras y económicas que se dan en la Argentina y que sea una figura de contralor al Banco Central de la República Argentina. ¿Cuáles son las diferencias o similitudes que podíamos encontrar en ese momento con otros países del mundo que tenían bancos como el que se creaba en ese momento? Justamente, teniendo en cuenta lo que plantean historiadores económicos como Noemí Gibral Bracha, Rapaport, lo que plantean ellos es que el banco busca o tiene un reflejo o un espejo en entidades bancarias estatales que tenían países europeos como Alemania, como Inglaterra, como Francia o como Estados Unidos. Está bien, un banco que controle y que sea respaldo estatal de casi todas esas operaciones. Entonces, tenía una copia, por decirlo de alguna manera, en los países que ya tenían una economía medianamente ordenada. Bien, y hoy, el origen, a las funciones y al objetivo que tenía la creación del Banco Nación, ¿lo sigue cumpliendo? Qué pregunta. Desde 1891 hasta la actualidad, teniendo en cuenta todos los cambios económicos, políticos principalmente que han habido. Pero que repercuten de manera directa en la economía. O sea, por supuesto. Cualquier decisión política que se toma hoy inmediatamente impacta en... Vos siempre recordás que, bueno, los que estudian ciencia política lo pueden explicar mejor que nosotros, pero nosotros lo explicamos a través del tiempo, que hay una diferenciación entre lo político y la política.
¿Está bien? Pero en el caso de lo económico siempre influye tanto la política como lo político. La acción del banco es política, ¿está bien? Es acción política, pero la política influye sobre esas acciones que el banco tiene. Entonces, teniendo en cuenta las diferentes presidencias que ha tenido, el banco ha tenido una función. La que nunca ha cambiado, que es la característica que lo hace que se posicione frente a los demás bancos, es que el respaldo o los dueños del banco son el Estado Nacional. Y lo que siempre ese banco ha buscado es fomentar, por la idea de Pellegrini, fomentar tanto el sistema agrario como el sistema industrial. Primeramente, en su acta fundacional busca el fomento del sistema agrario y luego el industrial, estamos hablando de 1891. Es más, el primer director del banco, que es Casares, un importante agropecuario de Buenos Aires, va a tener esa impronta. Pero a medida que el banco va avanzando, su impronta va a tener la función esta, de que quien va a respaldar a ese banco va a ser el Estado, contrario a los bancos privados, que quienes los respaldan son capitales privados que vos quizás ni conozcas. Hay dos cuestiones que son dignas de rescatar del Banco Nación y dignas de respetar y de tener en cuenta. La primera, cuando se dio la crisis del 2001, casi todos los bancos privados no devolvieron absolutamente nada. El Banco Nación sí devolvió, porque es muy difícil, y esto lo dice Rapaport, que el Estado quiebre. ¿Está bien? Entonces, si el Estado no quiebra, siempre va a haber algún tipo de respaldo que sostenga todas aquellas inversiones que se hacen a través del banco. Y aquí viene la cuestión más importante y quizás la más interesante de todas. El Banco Nación, como toda entidad estatal, como toda institución estatal, busca proyectarse hacia todos los confines del Estado, tanto desde el punto de vista geográfico como desde el punto de vista institucional. Vos hoy en día, en cada provincia y hasta en el lugar menos recóndito del Estado Nacional, vos tenés un cajero o una sucursal del Banco Nación. ¿Está bien? Vamos a esta pregunta, y esto quizás sea lo más sorprendente de todo. ¿Dónde estuvo la primer sede del Banco Nación en el interior del país? No me digas San Juan. No, fíjate, la primer sede del Banco Nación en la Argentina la fundan en Chilecito, La Rioja. ¿Sí? ¿Por qué la fundan en Chilecito o La Rioja? Por una razón muy simple, por la mina de Famatina. La mina de Famatina era una de las mayores productoras de oro y plata de la Argentina a finales del siglo XIX, que en un momento llegó a competir hasta con Potosí. Quienes comandaban esa mina, que eran capitales ingleses, necesitaban sacar, obviamente el tren, es una de las otras formas de llegada y de penetración que tiene el Estado, que eso lo explican muy bien en el texto de la Organización del Estado Nacional. Esa forma de penetración que tiene a través del tren para sacar la producción, el Estado envía una institución que va a ser la que va a controlar teóricamente qué es lo que entraba y qué es lo que sacaba, y la institución que van a mandar va a ser al Banco de la Nación Argentina. Por ende, la primer sede del Banco de la Nación en el interior del país va a estar en Chilecito, La Rioja, acá cerca de Cachal, y va a ser la que va a controlar el egreso y el ingreso de todo lo que se generaba alrededor de la mina de Famatina. El edificio que está en Chilecito forma parte del patrimonio cultural de la República Argentina.